¿Cuál es la forma más práctica, efectiva para resolver quizá algún proceso o algún problema? Igual, bueno, uno puede encontrar evidencia de lo que es la neurociencia, que de repente las neurociencias no tienen como tanta consistencia cuando uno la estudia desde lo que es la ciencia. Porque una cosa es la neurología, otra cosa es el estudio desde la medicina, otra cosa es el estudio de cómo son los procesos cognitivos como tal. Y otra cosa son las neurociencias, que en realidad de repente hay como cierto debate en relación a esto, como de la neuroplasticidad y bueno, qué tanto sustento uno le puede dar, porque también lo puede analizar quizás más desde, hay varios papers que lo toman, pero bueno, en las neurociencias también se nutren como de varias disciplinas, entonces quizás como en esa interrelación puede dar quizás un poquito más de espacio a otro tipo de preguntas. Pero bueno, más allá de eso. Cuando uno puede quizá el abordar distintas situaciones, es sumamente importante el contar con distintas herramientas para resolver esos problemas. En ellos tenemos, o se han ocupado, generalmente siempre sale en la psicología, o en el tema de lo clínico como de las corrientes. Que está la sistémica, que te habla del funcionamiento en red como de un organismo de forma mucho más comunitaria. Está el psicoanálisis, que te habla como de lo consciente, lo inconsciente, lo supraconsciente. Ahí también te toma como lo que son los traumas, los símbolos, y bueno, es bastante complejo en general. Y varía mucho por escuela y no es lo mismo un lacaniano que un freudiano, el Freud 1, el Freud 2, y sigue. También no es lo mismo verlo desde el humanismo, que habla de la autorrealización del hombre, donde se busca el ver todo ese potencial humano, donde la persona pueda desarrollarse y ser el mismo en función de el validarse, reconocerse y superarse, y en función de eso el ir escalando en esta eh, pirámide de necesidades que se pueden ir viendo, o la forma en la que las mismas conexiones e interacciones se van valorando y desarrollando en función de habilidades que nos permiten conectar mejor con otros, como es la escucha activa, es la concreción, que es como el enfrentar quizás como de repente ser mucho más directo frente a distintas situaciones, y bueno, así, hay varias herramientas más. Y además de eso, está también el tema más cognitivo, como conductual, que busca el hacer como intervenciones como críticas específicas en función de determinadas creencias. En función de esto se cambia y de ahí se hace como una modificación para lograr darle paso a lo siguiente. Igual son distintas maneras. Y también hay otros, porque son el que es como el tema más ecléctico, que te convierte o te refiere que tú puedes integrar distintas herramientas. Pero más allá de un ecléctico, un cognitivo, un sistémico, un consciente, un inconsciente, generalmente los seres humanos como que usan de todo un poco y varias veces como que van hasta como mezclando entre unos conceptos que se van dando. Y en realidad eso pasa mucho con el tema de lo que es el ser humano y lo que es la mente humana. Pues no hay como un límite claro entre un aspecto inconsciente o una creencia como necesariamente racional, porque puede ser evidente o no, o el hecho de cuando tú refieres a algo que es, por decirlo, personal o un condicionamiento, que puede ser que por una forma en que tú te relacionaste y desarrollaste en el mundo, con algún aspecto mucho más, más sistémico, porque quizás es un aspecto cultural, no necesariamente refiere a algo que tú pensaste como tal de una determinada situación. O bien quizás no es ninguna de esas, también va por un aspecto quizás más biológico, porque también hay personas que tienen como distintos tipos de temperamento. Hay personas que son como también mucho más amigables, hay otras que son más optimistas, y otras que en verdad no pasa mucho. Y ahí uno lo puede ir quizás el ir abordando. Por ende, estas herramientas que se van ocupando entre uno y otro y que la misma persona va desarrollando, también marcan un punto en un antes y un después para lograr el concretar los objetivos, buscar el desarrollar o descargar algún proceso. Hay gente que de repente habla de, no, yo te ayudo a encontrar la mejor versión de ti mismo. Pero las personas ni siquiera conocen lo que es su mejor versión. De repente hay gente que ni siquiera sabe quiénes son. Hay personas que solamente de repente quizás saben como su nombre, tienen certeza de eso, pero ni siquiera se han preguntado como el origen de aquello, qué significado espiritual tiene, o qué significado humano se le puede dar, porque en algunas culturas tiene un sentido, en otras no, y ahí va variando.
y por ende son aspectos que van tomando un aspecto bastante relevante en función de la persona con la cual uno va interactuando. Y hay momentos en que también, como por ejemplo, tú puedes tomar también todos esos modelos, pero también se puede entender quizás esto mucho más desde el tema de la primatología, por el hecho de que los animales también son territoriales. Yo no sé si usted alguna vez ha conocido a algún humano que es territorial, que te se acerca un poco de determinada forma y como que te empieza a sacar los dientes, empieza a hacer ruido. Eso también ocurre con seres humanos en este siglo. A mí me ha tocado ver bastante en la vida. Y eso también habla de herramientas que ocupan. Hay otros como que, por ejemplo, los simios, los monos, ocupan mucho el tema del emitir determinados sonidos para lograr resolver como estas situaciones. Como tienen como algunos gritos de guerra, otros llegan a sacar el pecho, se golpean, otros llegan a abrir las manos, otros empiezan a hacer ruido y a tirar cosas. Y parece que hay humanos que también se manejan en ese mismo sistema. Y también son herramientas que van ocupando. Otras personas son como mucho más cautas, van haciendo como otro tipo de estrategia. Y de ello, en realidad, ¿cuál es como lo más concreto y objetivo y lo que me interesaría quizá ir tomando de que al momento de ir como ahondando en algún punto, en realidad no sé, no, mi foco no es el ser disperso de ninguna manera, sino que el ir considerando como distintos aspectos que se van abordando en una conversación con alguien. Porque de repente hay personas que toman muchos puntos como obvios, como que en verdad esto es algo sumamente como tangible. Y la psicología no es tangible. La conducta, quizá uno puede ver una conducta, pero tú no ves todo lo que hay dentro de esa conducta, porque tú no ves si eso es con una buena o una mala intención, si tú no ves si eso es pensando en los demás o en sí mismo. Generalmente lo más probable es que un humano lo piense en sí mismo, ¿no? Tú no sabes si en eso lo hace por hacerlo, porque quiere o lo hace porque tiene miedo. No sabes si la persona lo hace en automático o lo hace en verdaderamente consciente. No sabes si lo entendió también o no, eso lo puedes ver después. Y por ende, esas herramientas también marcan un punto de diferencia. Porque también el hecho, por ejemplo, de cuando tú puedes tomar quizás todos los modelos anteriores, pero no es lo mismo ocupar un lenguaje simple, en donde quizás tú ocupas quizás, como lo digo, como palabras como garabato, expresiones culturales, o bien onomatopeya, monosilábica, o en realidad palabras que yo creo que no debería escuchar nunca un niñito chiquitito. Y que ocupar quizá un léxico mucho más robusto y consistente, pues igual como el lenguaje da posibilidad a otro tipo de realidades y otro tipo de contexto, cuando tú ocupas y te interrelacionas y empiezas a estudiar el inconsciente desde ese foco, no es lo mismo que hacerlo de una forma como monocausal. Y también no es, y en esa misma herramienta ahí tú puedes ir viendo el cómo va reaccionando quizá una persona ante determinado escenario, cómo tú te vas desenvolviendo con esa persona en determinada situación, cómo esa persona después que agregas un tercero también se puede ir como cambiando. Si agregas un grupo mucho más grande, también cómo se va desenvolviendo. Pues en realidad no es lo mismo, va variando. No es como necesariamente algo como rígido o también estable, porque además las personas quizás tuvieron como un modo por un tiempo, pero también las personas toman decisiones. Algunos. Hay otros que también tienen aprendizaje. Hay otros que no. Y en ellos se va moldeando como toda esta forma de ir trabajando. Pero el tema es cómo se da esta relación. Se da desde una interacción como con el medio, desde la concientización de una creencia, desde la erradicación de otra, desde una programación que se va sistematizando en base a una forma conductual. Por eso se habla cognitivo-conductual, porque desde una idea, una creencia, se cambia y después la conducta cambia, o desde una conducta se logra el cambiar una creencia, o bien sistémico-conductual, o desde el tema del humanismo, que la persona en su yo, desde lo que es, o lo que el sí mismo, por decirlo, que se habla, y su potencialidad, logra el sobrellevar y superar determinados problemas que se van planteando. Es una herramienta muy distinta.
porque también está como herramienta tú puedes ir ocupando la palabra, puedes ir viendo el tema de lograr hacer como analogías, comparaciones, inferencias, puedes ocupar hipótesis, bueno, y tantas formas más en realidad que se pueden ir ocupando. Puedes ir como haciendo intervenciones, simulaciones y tanto más. Por ende, es relevante también reconocer quizás hay gente que le llama talentos. Porque la herramienta pues, es como desde el lugar que tú eres, cómo has sido, cómo quieres ser, cómo podrías ser, logras con todo lo que has logrado recabar en tu trayecto de vida o en tu experiencia de vida, y además de las personas que te han sido referentes, personas importantes para ti, el ocupar eso quizás como un báculo puede ser para lograr moldear tu realidad. Y en eso que tú logres moldear, ¿qué buscas? ¿El ayudar a alguien más? ¿El que pase lo que tú quieres? ¿El que pase lo que tú quieres lo haces a costa de cualquier cosa? Es bueno que tengas esa herramienta. También hay que tener mucho ojo con las herramientas que se le entregan a cada persona, con la profundidad y la precisión que se le entregan. Pero bueno, por ende yo te pregunto a ti, ¿cuáles consideras que son tus herramientas más importantes? ¿Tienes un talento? ¿Nunca lo tuviste? ¿Puedes tenerlo?